Buenos días, bienvenidos nuevamente aquí a Latitud 18 desde la biblioteca del primer gobernador puertorriqueño, don Jesús T. Piñero, en el recinto de Carolina de la Universidad Ana G. Méndez. Hoy, como siempre, me acompaña la licenciada Francesca de Jesús, decana asociada de la Escuela de Ciencias Sociales. También está de directora del programa Justicia Criminal. Correcto, sí. Aquí en Ana G. Méndez. Y tenemos un invitado especial, que es el licenciado Milton Méndez Falcón. Importante, Milton, aparte de ser abogado y notario, y examinador de fraude certificado, es graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Su experiencia profesional inicia investigando situaciones de suma complejidad en casos de corrupción donde se defraudaba al gobierno de Puerto Rico. Posteriormente ha participado en investigaciones de fraude en instituciones financieras y empresas. Es conferenciante en Puerto Rico, en las Vírgenes Británicas, Venezuela, Guatemala, Panamá, México y Uruguay en temas sobre lavado de dinero, ética corporativa y fraude. Fue vicepresidente del capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado. Fue profesor universitario dictando cursos de contabilidad forense y aspectos legales de la investigación de fraudes. Ha realizado debidas diligencias a programas de cumplimiento a bancos en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Actualmente dicta cursos de prevención de lavado de dinero, marco legal en Puerto Rico y de responsabilidad ética del abogado en la prevención de lavado de dinero para el Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados. Adiestró a fiscales y personal del Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre temas de lavado de dinero en 2016, adiestró también a jueces en el 2018, trabajó por 7 años como gerente de cumplimiento del BNC International Banking, antes Caracas International, aquí en San Juan, Puerto Rico. Se desempeñó como Global Sanctions Officer de la División de Crímenes Financieros y Cumplimiento de Banco Popular de Puerto Rico, formó parte de la ACAMS, ICAMS, eso tienen que explicar los Task Force para desarrollar el examen de Risk Management, y actualmente se desempeña como consultora independiente en las áreas de prevención de lavado de dinero, del OFAC y prevención de fraude. ¿Por qué invitamos a Milton hoy? Como saben, la semana pasada estuvimos hablando más reaccionando a los incidentes violentos de las masacres que se dieron. Subieron a cuántas masacres la semana pasada, no recuerdo si fueron 12 o 16, un número por ahí, demasiadas, comenzando el domingo, todas alegadamente vinculadas al micromercado del narcotráfico en Puerto Rico. Muy alarmante, obviamente los puertorriqueños están muy preocupados por esta situación de violencia, pero también un poco se muestra que esto no es nuevo, ¿no? Esto surge a partir como un síntoma de lo que es el mercado del narcotráfico en Puerto Rico, al que al parecer hay mucha tolerancia en Puerto Rico porque no venimos a levantar la voz hasta que se dan los incidentes violentos, que también están muy relacionados al tráfico de armas. Correcto. Que es otro asunto que hay que atender, además del narcotráfico. Pero los puertorriqueños sabemos muy poco con relación a, y lo habíamos mencionado la semana pasada, la complejidad de este negocio multinacional del narcotráfico. Cómo comienza esta cadena y qué rol juega Puerto Rico en esta cadena del narcotráfico. Y apenas lo que vemos son los síntomas, como por ejemplo estas masacres que se están suscitando en el país y que mucho nos afectan a la vida cotidiana de los puertorriqueños, porque se están dando a plena luz del día, en lugares públicos, en centros comerciales, cerca de escuelas, residenciales. Entonces, la ciudadanía, en la preocupación y en el reclamo al gobierno de que tienen que hacer algo, a quien le reclaman directamente es a la policía,
y la policía, que yo entiendo que no tiene los recursos ni la capacidad, pues está ahora, lo ven, haciendo unas intervenciones, haciendo unos arrestitos de personas que entendemos que están... a la policía a las 12 horas. Y los biombos, y vamos a encender los biombos como una estrategia para combatir la situación. Pues la realidad es que no tienen. Entonces, en reacción a ese reclamo del pueblo, lo que están es, pues mira, vamos a arrestar a 2 o 3. Eso no resuelve el problema. Y hay unas áreas que son las menos que se discuten públicamente, pero que sí tienen mucho impacto en el mercado del narcotráfico, que es cómo combatimos el lavado del dinero, que como yo aprendí del licenciado Milton Méndez Falcón, es el perfeccionamiento del crimen del narcotráfico. Así que, Milton, queremos entender un poco por qué eso de qué es el perfeccionamiento, por qué el lavado del dinero y por qué es tan fácil y si el país tiene los recursos para atenderlo. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Agradecemos la invitación que nos cursa la biblioteca y el Sistema Ana G. Méndez para hablar en este podcast. Mira, el problema del narcotráfico y el problema del crimen en general es cuál es el fin que están buscando. Yo creo que en Puerto Rico seríamos bien ingenuos de pensar que el fin de los narcotraficantes es hacer masacre. Que el fin de los narcotraficantes es llegar a un lugar y disparar hasta que vacíe los rifles o las pistolas. Realmente el fin del narcotráfico es crear lucro, es generar una actividad lucrativa. O sea, el que se mete al narcotráfico no lo hace porque quiere ser el matón del siglo, lo hace porque entiende que hay una actividad lucrativa detrás de esto. Y estamos viendo, cuando analizamos las masacres que tú muy bien describes y lo que ha pasado en Puerto Rico en las últimas semanas, estamos viendo el resultado de unos problemas internos de la economía del narcotráfico. Me explico. El narcotráfico funciona como cualquier negocio. Tú tienes un producto, tienes un mercado y tienes competidores. Y hay veces que el producto llega o que el producto no llega o que tienes exceso de producto. Hay veces que tú tienes una cantidad de competidores que te van a quitar tu segmento del mercado, o en inglés market share. Y entonces yo comienzo esta lucha por salvaguardar esos recursos que me están llegando. Siempre pensamos en el mundo del caserío, donde se dan un montón de situaciones, donde tenemos unas estructuras organizadas. ¿Y el puertorriqueño se cree que ese es el lugar para atacar el negocio del narcotráfico? El que piense que el narcotráfico está solamente en las barriadas y en los caseríos es otro ingenuo. Esto es un negocio que se mueve en toda la isla, que se mueve en las urbanizaciones caras, que se mueve en Atorrey, en la zona bancaria, que se mueve en los centros comerciales, que se mueve en un montón de sitios. Si creemos que solamente el caserío es el epicentro del problema, no, este es uno de los mercados donde se mueve el narcotráfico. ¿Qué pasa? Las guerras de los puntos son problemas, como mencionaba, problemas económicos. Llegó un competidor, llegó Francesca a tratar de quitarme mi mercado, pues yo lucho contra ella. Como es un mundo clandestino, como es un mundo ilegal, yo no voy a demandarla, yo no voy a hacer un pacto con ella. Sencillamente buscamos la solución de las disputas, que es a través de la violencia. La mafia, y eso lo estuve oyendo comentado en un programa de radio, de que en un momento, después de un montón de guerras intestinas, hicieron unos acuerdos donde cada quien se repartió su territorio, nadie se metía con los demás y se respetaban. Eso pues puede ser una solución, pero es que yo no creo en darle legitimidad a las organizaciones clandestinas que ciertamente están destruyendo a nuestra juventud y están destruyendo a nuestra gente. Pero son los códigos internos que ellos utilizan para poder tener un control y es una industria, subcultura, pero muy bien organizada y estructurada, que en efecto pues se ve de esa manera, del desarrollo en general. Y sin duda, pues, siendo como tú muy bien mencionas, es una industria, ¿sabes? Esto es una actividad con la visión de que genere un lucro al final, de que la gente obtenga un beneficio. Aquí hay una pregunta que nos debemos hacer siempre, y es, ¿quién se está ganando el dinero de la droga? ¿Es un señor en Colombia? ¿Es un señor en México?
¿verdad? Pensamos siempre en los clásicos ejemplos, un tipo como el Chapo. O quizás dónde se va el grueso, porque todos ganan. ¿El grueso está en la exportación o está en el lavado? Mira, hay unos estudios y ahorita fuera de cámara le estaba haciendo referencia a Ivonne de un estudio de las Naciones Unidas sobre crimen transnacional, y el narcotráfico, ciertamente tú tienes un costo de producción, pero en la medida en que tú vas pasando distintas fronteras, ese producto, llamémosle marihuana, llamémosle el kilo de cocaína, llamémosle... Que la marihuana no es tanto un problema. Ya no es tanto, y obviamente con los procesos de legalización y de legitimación de la marihuana, pues, ha cambiado. La cocaína y la heroína. Pero la cocaína y la heroína, que siguen siendo las drogas, y obviamente toda la serie de drogas sintéticas nuevas que han salido, en el punto de producción el valor no es tanto, pero en la medida en que tú vas cruzando fronteras, que tú vas cruzando espacios que son extremadamente vigilados y que llegas a la calle donde puedes venderlo, el crecimiento del precio es ridículo. Sí. Sabíamos, por ejemplo, de lugares donde en la producción el kilo de cocaína costaba alrededor de unos $2,000 a $3,000 y terminaba, dependiendo de la ciudad en los Estados Unidos, costando ese mismo kilo 50, de 30 y pico a $50,000 un kilo de cocaína. Sí, también en ese proceso de narcotráfico hay una cantidad de droga que se pierde en el camino. Ah, claro, por distintas cosas, y le sube el precio a ese... Pero es que si te pones a pensar... De lo que llega. El costo de la droga como tal, de la pasta de cocaína, el costo de la heroína, el costo de la misma marihuana, son costos de producción bien bajos, porque no son productos tecnológicos que requieren una preparación extremadamente cuidadosa. Esto es un producto bastante rústico. Y entonces, ante eso, si yo tengo una pérdida, te voy a poner un ejemplo que es sorprendente. Hay un montón de documentales de los submarinos que están usando para transportar drogas. Son unos sumergibles, pero van por debajo del agua y llegan desde la costa pacífica de Colombia, usualmente hasta las costas mexicanas, dicen algunos que hasta más lejos, y se han visto muy pocos submarinos de esos en el Atlántico, pero se han documentado. Dicen que un aparato de esos vale $1 millón. Cuando terminan de hacer lo desechan. Lo botan. Lo botan, $1 millón es pero cuando tú comparas cuánto llevaba dentro en cocaína, llevaba cerca de 190 millones. O sea, perdiste uno, pero te ganaste 189 millones, pues la cantidad es ridícula. Sacrificio. Y vuelvo aquí a Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a aterrizar de nuevo. Puerto Rico, ciertamente, en este mercado transnacional del narcotráfico, es un punto de transbordo. Sí hay droga que se queda aquí, sí hay droga que se consume aquí, pero hay droga que se va al mercado más grande del mundo de la droga, que son los Estados Unidos. De aquí sale droga para allá. Ciertamente el gobierno federal en los últimos 15, 20 años ha aumentado la vigilancia, y entonces Puerto Rico se volvió más difícil, no imposible, pero más difícil para estos grupos. Por lo tanto, se han estado utilizando o desviando mucho de ese tráfico hacia la República Dominicana. Sí, que había visto que Puerto Rico era un puerto de transbordo bien ocupado, bien, ¿cómo se dice? Que tenía mucha actividad. Muy activo. Muy activo, pero entonces de repente los mapas que veo es que no, República Dominicana, oye, para variar, porque lo hace también en el turismo, se está quedando con el mercado el mercado puertorriqueño, pero del narcotráfico. Mira, para efectos de las agencias de ley y orden federales, Puerto Rico sigue siendo considerado como un área de alto tráfico de drogas y como un área de alta incidencia de crímenes financieros, y una cosa va de la mano con otra. Bueno, estábamos hablando recientemente que la Unión Europea había puesto a principios de año, había designado a Puerto Rico como una jurisdicción de alto riesgo en términos de lavado de dinero. Que eso un poco escandalizó al país. La industria entera. Mira, por muchos años distintas jurisdicciones han creado listados sobre el índice de cumplimiento con las leyes antilavado de dinero que tienen esas jurisdicciones. El grupo que más
prestigio tiene en el mundo haciendo eso es el Grupo de Acción Financiera Internacional o Financial Action Task Force, que es un grupo que generó el G7 para que se crearan unos lineamientos internacionalmente en términos de, uno, qué iban a hacer los gobiernos para manejar el problema de dinero, cómo lo iban a legislar, cómo se iban a organizar y para darle unas instrucciones también a la industria financiera de cómo manejar el problema. ¿Qué sucede? Este grupo hace un listado internacional cuando comienza en los años 90, donde designa un montón de países en unas listas negras. Y los países comenzaron a hacer un montón de esfuerzos para no estar en las listas negras. ¿Por qué? ¿Qué eso significa? Pues que si tú estás en una lista negra, yo presumo que en tu país no hay control, sí, que los flujos financieros en tu país pues pueden ser interceptados por cualquiera, que la legitimidad de las transacciones que se hacen en los bancos pues es cuestionable. Y los países que dijeron, mira, yo no quiero que mi economía quede desvinculada del resto de las economías del mundo porque yo quiero hacer negocios. Y empezaron una serie de proyectos de mejora, tanto legislación, creación de unidades de investigación financiera, lineamientos para los bancos, revisión de la actividad en los bancos, que empieza a formalizar todo este andamiaje de prevención de lavado. ¿Qué sucede? Otros grupos que están ciertamente vinculados al Grupo de Acción Financiera Internacional, pues crean sus listados, entre ellos la Unión Europea. Y la Unión Europea genera este listado de jurisdicciones de alto riesgo, donde, como tú muy bien mencionas, a principios de este año designa a los Estados Unidos y 4 territorios de los Estados Unidos. 4, casi todos. El único territorio que se queda afuera es Islas Marianas. Está Samoa, Guam y Islas Vírgenes. Y entonces, ¿qué vimos aquí? Primero que nada, si tú vas a incluir a Puerto Rico, tienes que incluir a los Estados Unidos, porque aquí aplican la misma legislación, están las mismas agencias federales que trabajan con el problema del lavado, con el problema del narcotráfico, y las mismas agencias que hacen las mismas investigaciones en todas las demás jurisdicciones. Adicionalmente, nosotros tenemos un comisionado de instituciones financieras que es muy riguroso en la reglamentación para la prevención de lavado. Que hay vulnerabilidades, mire, todos los países las tienen. Que hay sectores que son de alto riesgo, sí. Puerto Rico tiene unos sectores que son considerados de alto riesgo y es el sector de la banca internacional que está en Puerto Rico, donde hay más de 60 instituciones que no tienen clientes en Puerto Rico y que le ofrecen servicios bancarios a clientes fuera de la jurisdicción. Pero esas instituciones tienen una obligación de cumplimiento, no solamente con las leyes locales, sino con las leyes federales también. Por lo tanto, ese riesgo ciertamente es minimizado por ese requisito legislativo y ese requisito reglamentario de tener leyes de prevención de lavado en Puerto Rico. ¿Qué pasa? No olvidemos también que vivimos en un mundo altamente politizado y la Unión Europea lleva desde un tiempo una guerra con el gobierno de los Estados Unidos por las políticas del presidente Trump, donde no sabemos hasta qué punto pues hay unos méritos en esa evaluación que, dicho sea de paso, se le pidió a la Unión Europea que documentaran por qué lo habían hecho y nunca dieron una explicación de cuál es la evidencia que ellos tienen de que esto aquí sea tan terrible. Excluyen en ese listado, por ejemplo, otras jurisdicciones que sí han tenido muchísimo más que ver en el mundo del lavado de dinero, como son las Islas Vírgenes Británicas y otras, que no las consideraron. Así que yo tomo esta designación con pinzas. Sí. Pero no deja de ser un problema en una situación real en Puerto Rico, quizás no al nivel que está planteando o alguien en la Unión Europea planteó, pero mira, lo es. Esto es un problema innegable. No hay duda que existe crimen. No hay duda que en Puerto Rico los tentáculos del narcotráfico están. Y aquí quiero entrar en un tema que se ha hablado, si somos o no un narcoestado. Cuando se habla de un narcoestado, se habla de que ha habido una intervención directa de esa economía criminal en las estructuras del Estado.
que inclusive en el 18 de octubre sale una columna de Miguel Pereira Castillo, que fue ex senador, y fue secretario, superintendente y secretario de corrección. Y fiscal federal. Y fiscal federal, que y tuvo otras cosas de las que diversos puestos, ciertamente manejando distintas facetas de lo que es la criminalidad. Y él establece una definición de lo que es el narcoestado, que indica en esta columna de un rotativo del país que existe cuando hay personas de narcotráfico dentro del gobierno y se otorga libertad para negocios ilícitos. Uno no controla al otro. Esa relación destruye porque se basa en el crimen como vehículo económico. El país pierde su potencial de desarrollo íntegro con personas honestas, se avivan perfiles terribles de una sociedad y establecen negrillas que técnicamente Puerto Rico no es un narcoestado. Y dentro de esa explicación que él establece, da también unas recomendaciones. Inclusive, él explica en una de las partes que en efecto él tenía una visión de lo que era el narcotráfico y lo que era la lucha contra el crimen, que para él, luego de que estuvo en esas posiciones y pudo analizar todos esos impactos que hubo en mano dura contra el crimen, claro, y todas esas propuestas de la política pública del país, él indica que equivocadamente fue creyente de que ese tipo de método, claro, funcionaba. Así que él da... y él venía de la esfera federal, sí, que correcto, ese era el pensamiento, correcto, política pública federal. Y entonces da como un tipo de recomendaciones dentro de un plan, y lo que debe tener ese plan, que indica que debe haber un ataque frontal al uso y trasiego de armas y drogas. Una coordinación interagencial efectiva dirigida al aumento en el esclarecimiento y procesamiento del delincuente, que también ese es el sentido de impunidad que tienen algunos individuos dentro de este tipo de esferas, porque entienden que hacemos esto, nadie nos coge, y si nos cogen no tienen la cintura. Bueno, y nos cogen a los que controlan el negocio. Correcto, ¿verdad? Entonces crean ese sentido de impunidad de que no me va a pasar nada. O contrato a este abogado X y entonces pues sé que voy a salir airoso de este proceso. Pero volviendo, esos son los de abajo. Pero es que vuelvo aquí al concepto del narcoestado. Yo creo que ningún país del mundo va a decir, sí, nosotros somos el país de la droga. O nosotros sí estamos controlados por la droga. Mire, esto es un negocio clandestino, ilícito. El que lo es no lo dice y el que lo dice no lo es. Y sencillamente nadie va a decir abiertamente, sí, yo soy un legislador vendido al narcotráfico, o yo soy un legislador que estoy comprometido porque mis contribuyentes de campaña están vinculados al dinero sucio. Nadie te va a hacer esa afirmación. Esto es una actividad que va a permanecer subterránea siempre. Ahora, tenemos que pensar si no hay unas manos siniestras, evitando, por ejemplo, que lleguen fondos a la policía. Si no hay unas manos siniestras en la cúpula de la policía, que el día que van a hacer una redada, llama a la gente para que no dejen nada en el lugar y no encuentren nada cuando hacen el allanamiento. Esas manos están. Claro. Y entonces pensar... Corrupción. O sea, no es que la estructura del Estado completa está absolutamente permeable para eso, pero hay personas que están dentro de la estructura que ciertamente tienen que conocer y tienen que estar en contubernio. Yo no lo dudo. Otra cosa que estamos hablando... Vemos siempre el problema del narcotráfico. Ese es el sitio del punto de droga. Mira, el punto de droga es una parte del negocio. El punto de droga, que puede ser un punto móvil, porque hay puntos estáticos y puntos móviles. Puedes tener un punto de droga que funciona con delivery. Puedes tener un punto de droga que funciona con pagos automatizados por redes. Que eso es otra cosa, bancarias, que las transacciones son más fáciles transacciones ahora. Bancarias, electrónicas. Puedes tener un montón de cosas. ¿Dónde termina el dinero del narcotráfico? Porque el bichote de drogas no es millonario. El dueño del punto no es un millonario. Hay una persona que se está ganando el dinero. Y aquí vienen otras preguntas. ¿El dinero se quedó en Puerto Rico o salió de Puerto Rico? ¿El dinero dónde está? Mire, hace un tiempo yo estaba en una convención sobre lavado de dinero en México
Y llegaron estas personas de un think tank, de un grupo de investigación colombiano, y ellos estaban diciendo que ellos hicieron un análisis económico en casi todas las economías de América Latina y descubren que las economías, la economía formal, recibía mucha influencia de la economía clandestina, o sea, de la economía criminal, que son todos los actos delictivos que producen dinero. Dos, que recibía dinero de la economía subterránea, o sea, de la economía que no rinde o tributa, y dinero producto de la corrupción pública. Y cuando yo oigo esto, yo digo, es que Puerto Rico no está exento. La gente que gana dinero producto del narcotráfico, en el escalón donde tú encuentres, hace compra, va a centros comerciales, va al cine, come en los restaurantes. Por lo tanto, esa penetración está en toda la sociedad nuestra, pero nos estamos enfocando siempre en ¿quién? En el muchacho del caserío, nos estamos enfocando ciertamente en los que producen actos de violencia, porque la gente le tiene un temor enorme a la violencia, con toda razón. ¿Pudiésemos definir así en arroz y habichuela lo que es lavado de dinero? Claro que sí. Mira, el lavado de dinero es el proceso mediante el cual el dinero producto de una actividad ilegal se pasa a través del sistema financiero para darle un carácter legítimo. Te lo explico bien sencillo. El dinero del cuadre de un punto de droga, el del punto no va a ir a una institución financiera y decirle, sí, este es el dinero de toda la droga que vendí el fin de semana. Claro, que no. Te va a utilizar un montón de subterfugios y un montón de estrategias para tratar de hacerle ver a la persona, a la institución financiera, que el dinero fue obtenido legalmente. Uh-huh. El dinero, si entra a la institución financiera y luego vuelve a salir a la economía, fue lavado. O sea, porque de ser sucio, o sea, de ser producto de una actividad criminal, me lo convertiste en dinero que volvió a la economía. Exacto, y entra el ciclo de lo que y es entra en ese ciclo. Y esto los estudiosos del lavado decimos que hay 3 ciclos. Decimos que está el ciclo de la colocación, o sea, cuando tú entras a la institución financiera a buscar un recurso o un producto, y obviamente llevas el dinero, está el programa de la estratificación, o sea, cuando tú empiezas a utilizar los productos para mezclar dinero sucio con dinero limpio. Uh-huh. Y al final está el proceso de integración, donde tú sacaste el dinero y lo usaste para lo que te dé la gana. Antes, pues era bien fácil, el muchacho que nunca estudió, que nunca trabajó, pero se compró un carro europeo. Uh-huh. O montó un bote o un negociazo. Esos son fáciles, pero los que están en el negocio muy metidos ya son personas pudientes, ya son personas que probablemente tienen el bote y el carro europeo y están moviendo el dinero de otra manera. Estábamos hablando hace un rato sobre la serie Breaking Bad. Uh-huh. De uno de los personajes que era dueño de una franquicia de fast foods de pollo frito. Los pollos hermanos. Y este personaje era el líder de este cartel que manejaba la distribución en el suroeste de los Estados Unidos, y era un filántropo. Y aportaba, estaba agarrado del gobierno, aportaba a los políticos locales y tenía muy buena reputación. Es que la gente, el negocio del narcotráfico, por eso vuelvo y recalco, estamos viendo un efecto, pero más arriba de los muchachos que están ahora mismo en algún punto de droga en Puerto Rico, más arriba del dueño del punto, hay unas cadenas de distribución bien complejas. Uh-huh. Hay una gente que maneja logística, hay una gente que conoce procesos aduanas, hay gente que conoce procesos de puertos y aeropuertos, hay gente que conoce los procesos que utilizan los bancos para prevenir y detectar lavado, hay personas que tienen conocimiento legal, hay personas que tienen conocimiento financiero y bancario bien sofisticado. Y que trabajaron en esas áreas. Que sí. Entonces están ahí, el narcotráfico los contrata. Los contrata y el narcotráfico ¿cierto? No tienen problema en contratarte y tienen los fondos para hacerlo. Y entonces ahí viene un punto que tú traías ahorita, Ivonne. La policía tiene el nivel de sofisticación. La policía tiene los recursos investigativos. Mira, la policía sabe dónde están los puntos. La policía sabe quiénes los controlan y los manejan, pero la policía no tiene herramientas para irse a ver a dónde se mueve el dinero. Aquí hay un detalle,
Los que están en el negocio de las drogas no están en el negocio de hacer masacres. Las masacres son una consecuencia del negocio. Los que están en el negocio de las drogas quieren hacer dinero. Y en la medida en que yo no toque el dinero, no estoy tocando nada como proyecto de cumplimiento y ley y orden. Entonces tiene que haber una estrategia interagencial, porque entonces volvemos, la ciudadanía, el puertorriqueño de la calle, a quien mira y dirige la culpa es la policía, pero entonces está los CIF, está el ICE, está Hacienda mucho, que aparentemente tiene mucho que ver con identificar los negocios donde se están lavando dinero, pero yo nunca escucho, ni veo los reclamos, ni sé quién fiscaliza agencias. Tienen un equipo que va a la calle y va a verificar si tienen las licencias, si tienen, ¿verdad? Y qué tipo de negocios hacen. Pero ¿cuánto del ojo público está? Cada vez que se da y nos reclamamos que estamos perdiendo la lucha contra el narcotráfico, todos los ojos se ponen en la policía, ¿cuántos ojos? Y Hacienda, como que yo no tengo nada. Claro, y este crimen organizado está amarrado por el RICO Act, que es una ley que surge en el 1970, que está ahí el apogeo. Para atacar la mafia. Correcto, que está el apogeo de la mafia y del narcotráfico que lo hemos visto en el desarrollo, que ahora se convirtió en una moda con estas series de televisión que entonces tratan de explicar lo que es la vida de estos narcotraficantes más notorios. Pero igual el RICO Act es el acta y la ley que trabaja específicamente con... Pero mira una cosa. Áreas. El RICO Act es un estatuto federal para atacar el crimen organizado. Y es una cosa innovadora en su momento, porque empieza a ver el crimen no como de un grupito que nosotros somos italianos o corsos o de un lugar en particular, sino empieza a ver el crimen como algo más sofisticado, como algo más corporativo, sí, como algo mucho más que va más lejos de esta ganguita que hace 2 o 3 cosas, a esta gente que tiene una estructura, que son distintos niveles de jerarquía, que es una empresa de estructura criminal, y que funciona como una empresa. Sí. Ahí es que está. Sí. Y para tú investigar estos casos, la cantidad de agentes que tú necesitas es enorme. La cantidad de pericia que tú necesitas es enorme. Porque infiltrado. Y Puerto Rico no tiene esos recursos. Hay recursos, pero el problema es dónde los estás empleando y cuáles son las prioridades de política pública del Estado al momento de atacarlo, porque... a propósito no lo estamos atacando. Es que yo creo que son bien cosméticas. Es que cuando se hace un plan contra el crimen, es lo primero que ve la gente y eso es lo que hay que atacar porque ese es el reclamo de la gente. Cada 4 años... Y me acuerdo una vez que yo hice un proyecto en la Escuela de Derecho sobre las promesas políticas en los programas de partido. Todo el mundo que hace prometer más policías, más armas, más chalecos, más equipos. Porque eso es lo que la gente cree, eso es lo que el político entiende que la gente está pidiendo. Porque es el sentido de protección que tiene la ciudadanía y se lo dan en ese discurso. Yo pienso que vamos a tal vez una visión que probablemente esté equivocada, y es que damos un énfasis cuando hablamos de criminología y en cursos de justicia criminal, damos un énfasis al crimen violento, pero no damos un énfasis al crimen de cuello blanco, sí, que puede ser el detonador de ese crimen violento. Por eso te dije al principio que Puerto Rico es demasiado tolerante con el crimen de cuello blanco y solo se altera y se pone en histeria cuando se da una masacre en el punto. Rico, los tribunales también, porque el problema es que un criminal... Yo creo que toda la estructura de gobierno es bien tolerante a los cuellos de blanco. A un crimen violento le dan 99 años, a un crimen de cuello blanco le dan varios años de una probatoria o probatoria y es el dinero, porque es que son personas con poder en ese sentido. Y ahí has dado en el punto. Los tribunales necesitan obviamente una reorientación en términos de quién es realmente peligroso. Yo no tengo duda que un gatillero que se para en el medio de un caserío una noche a disparar a mansalva es un peligro inmediato. Tienes que sacarlo de la calle, no hay duda. Pero una persona que le roba un fondo de pensiones y que deja un montón de viejos desprovistos para su futuro, esa persona tiene un nivel de peligrosidad terrible. Esa persona le destruyó la vida a un montón de gente, pero como no mató a alguien, pero como no hay sangre, mira, tenemos que cambiar el punto de vista. Correcto. Los tribunales, y esto es
hago este cuento porque le pasó a un compañero perito en un caso de fraude. El juez lo primero que le dijo es, mire, no se me ponga a explicar fórmulas ni cosas matemáticas, ni me aburra aquí con papeles. Y entonces mi compañero me dice, ¿cómo yo voy a probarle un caso de fraude? ¿Cómo yo voy a probar un caso de lavado? Yo tengo que entrar a ese nivel de profundidad. La policía necesita agentes en la calle, pero yo necesito que la policía conozca de delitos financieros. La policía, la fiscalía, donde he tenido la oportunidad de compartir con ellos. La policía, los fiscales en Puerto Rico son unos generales incantando drogas, armas, identificando el muerto, haciendo esos procesos. Pero, viste, solamente un resultado. ¿Dónde está el dinero de esos narcotraficantes? ¿Dónde está el dinero de esa gente? Los que trafican con armas, lo mismo. Aquí llegan un montón de armas. Mira, alguien se está lucrando. Sí. O es que las regalan. Oye, yo no sé si tú habías visto, en esta semana salió una película, bueno, no es una película, ¿qué es? Es como una sátira de documental fílmico, porque es bien caricaturesco, que se llama The Laundromat. Ya yo he visto un par de amigos comentándolos en Facebook. Es un film, es que no sé ni cómo catalogarlo, pero está protagonizado por Meryl Streep, Antonio Banderas y este actor que me encanta, que fue el que hizo Churchill, que estuvo genial. Pero muy caricaturesco, que plantea un poco la situación de los Panama Papers. Y este bufete Mossack Fonseca y toda la complejidad tratando de hacerlo satirizado. Mira, esto es un aspecto de la complejidad del mundo del lavado de dinero que, para resumirlo, te voy a explicar qué es lo que pasó. Por muchos años, los que tenían dinero producto de alguna actividad ilegal aprovechaban y se iban a la jurisdicción donde podían esconder su dinero y nadie les preguntaba. El paraíso. Al principio era Suiza. Tú abrías una cuenta en un banco suizo. Eso lo veíamos en todas las películas. En todas. Y si usted es fanático de James Bond, pues lo ha visto siempre. Y tú tenías una persona que iba a un banco suizo, no te preguntan de dónde sacaste el dinero, quién tú eres, simplemente dame el dinero, yo lo guardo y tú a través de este mecanismo lo sacas o entras. Lo mueves, sí. ¿Qué sucede? Con actividad como la que mencionaba ahorita, el Grupo de Acción Financiera Internacional, esos lugares se fueron desapareciendo. Porque dentro de las limitaciones que se ven en un programa de antilavado de dinero en un país es que tú tengas una jurisdicción de secretividad bancaria. O sea, de que tú puedes tener una cuenta secreta en un sitio. Ahora, por regulación internacional, todos los países tienen que identificar en los bancos quiénes son los clientes y a qué se dedican. Es una regla internacional. Pues en aquel caso Suiza no lo hacía. Cuando la presión internacional siguió apretando a todas las jurisdicciones, empezaron a verse obligados a cambiar cómo funcionaba la banca en muchísimos países. Las Bahamas, acá en América, en este continente, las Islas Caimán. Las Caimán que sale mucho que también siempre fue un foco de estos grupos de lavado. Y entonces ellos empiezan a pensar, asesorados ciertamente por grandes mentes legales y grandes mentes de la contabilidad, y dijeron, espérate, yo no necesito tener una cuenta secreta porque yo puedo abrir una corporación y esconderme. Los Shell Companies. Y comienza lo que se llama las empresas fantasmas, o en inglés Shell Companies, que son literalmente un cascarón. Un caparazón. Porque no tienes presencia física en ningún lugar. Y estas empresas son extremadamente fáciles de constituir. Yo no sé si ustedes han constituido corporaciones en Puerto Rico. $150. $150, llenas un formulario, ajá, gracias, aquí está el documento, tienes una corporación. Correcto. Que es bien fácil. Y comienza en muchos lugares esta creación de corporaciones a mansalva. Panamá se convierte en el epicentro por la forma en que las leyes panameñas están redactadas, porque ellos tienen todavía un mecanismo donde permiten acciones al portador. Y verdad, no pretendemos aquí hacer una clase de derecho corporativo, pero las acciones o tú las tienes
por nombres identificadas en un libro de accionista, o las tienes al portador, que es la persona que tenga físicamente el papel en ese momento. Pues los narcotraficantes, los corruptos del mundo, todo el que estaba en un negocio mal habido, vio a Panamá como el paraíso. Y personas como Mossack y Fonseca vieron la oportunidad de empezar a generar un montón de corporaciones a distinta gente. Pero hago una gran aclaración. Abrir una corporación no es ilegal. Hay personas que abren corporaciones en otras jurisdicciones esencialmente por dos razones legítimas. Uno, aprovecharse de tasas contributivas muy favorables, que al tú reingresar esos fondos a tu país, pues podrías tributar un montón. Esa estrategia la han utilizado muchas personas, incluyendo personas en la farándula nuestra. Como también puedes utilizar estas empresas para protección patrimonial. Personas que saben que sus activos pueden estar en riesgo en algún momento y crearon una corporación para crear una capa, o sea, para separarme de la tenencia de esos activos. Recuerdo que Daddy Yankee se había relacionado, salió un artículo que del estaba Centro también envuelto con los Panama sí, Papers. Correcto. Porque abrieron corporaciones, me acuerdo que, si mal no recuerdo, era en Perú, para los conciertos, cuestión de cómo se iba a manejar la tributación. Sí, ahora hay una moda de hacerlo en Colombia. Y eso, pues, ciertamente, cada quien con su conciencia y con Hacienda, ¿verdad? El detalle es que este proceso de abrir corporaciones se volvió algo tan y tan extendido, donde hay un montón de jurisdicciones en el planeta que favorecen la apertura de corporaciones sin preguntarte prácticamente nada. Y Mossack Fonseca se vuelve ejemplificador de esto. Los shell companies existen, se utilizan. El detalle es quién está detrás de ellos. Y la legislación pues obligó, el mismo grupo de acción financiera internacional requería en su recomendación, ellos hicieron 40 recomendaciones que son el estándar internacional. Y si mal no recuerdo, en la 22 y en la 24 solicitan la identificación de los beneficiarios finales. No es del que tiene las acciones, es el que realmente recibe el dinero al final del día. Y el gobierno americano había cojeado con esto por muchos años. Y en el año 2016, cuando precisamente se revelan los papeles de Panamá, el gobierno americano determina que iban a empezar a obligar a los bancos a que cada vez que una corporación, que una entidad legal, porque va más allá de corporación, abriera una cuenta, tenía que identificar todos los accionistas que tuvieran 25% o más, o la persona que tenía control. O sea que ya empezó a sanearse esto. Claro, es prospectivo, es a partir de mayo 11 del 2018. Por lo tanto, todas las demás corporaciones que se abrieron antes, los bancos pues tienen la obligación de hacer diligencia y descubrir quiénes están detrás de ellas. Pero eso es básicamente la historia de estos shell companies, de por qué hay un interés tan grande en estudiarlas, en conocer quiénes están detrás de ellas y ciertamente de reglamentar su entrada al sistema financiero, porque si yo era un sinvergüenza y tenía un shell company, en el banco solamente iban a ver que yo era el dueño de Acme Incorporado y no sabían quién estaba detrás. Y eso necesariamente las transacciones o lo que entra a la corporación. Y va más lejos, porque tienes el problema para los bancos, donde que yo veo que XY le envió a ABC Incorporado en otro país. XYZ no tiene presencia física. Es meramente un nombre. Tiene una cuenta en un país que puede ser un paraíso fiscal. Me está moviendo dinero de Suiza a Panamá. ¿Y quién es? No sé. ¿Qué hace? No sé. ¿Cuál es su actividad económica? No la conozco. ¿Y cuál es su origen de fondo real? Pues es desconocido también. Eso sé que teníamos unas críticas con relación a Laundromat, que está en Netflix, pero es bueno verlo. Hay una película que me gustó mucho, que es viejita ya, que es de Ben Affleck, que se llama The Accountant, sí. El contable, que es este individuo que se encuentra en el espectro autista, que es un buenísimo con los números, y es el contable de varias organizaciones criminales.
Es una pena que esa película es muy buena si la ves desde ese punto de vista, pero se enfoca más en lo que es la matanza. Es que es una película americana. Entonces, pues, hollywoodense. Pero cuando ves la raíz, el núcleo de la película, la idea está bien buena. Tú ves una información que no necesariamente uno conoce o que es de conocimiento público. Sí. Y es muy buena. Me atrevo aquí a hacer otra recomendación cinematográfica de Netflix, que es la serie brasileña El Mecanismo. El Mecanismo. The Mechanism, si aparece en Netflix, y tiene que ver con el caso de corrupción y lavado de dinero, Lava Jato, y el caso de Odebrecht en Brasil. Okay. Este es un caso extremadamente importante en términos de lavado de dinero en el mundo, porque es como esta empresa brasileña de construcción soborna por billones de dólares a políticos en toda América Latina, y los procesos que ellos utilizaban dentro de las estructuras políticas, dentro de las estructuras gubernamentales y ciertamente utilizando bancos para mover ese dinero. Así que en el cine hay unas cuantas películas. The Informant es otra excelente. El Informante. Que es esa la vi, esa estuvo bien buena. Que es el actor de Breaking Bad. Sí. ¿Sabes? Hay muchas, pero el punto... el de Mew, que aunque no también tiene que ver, pero que tiene también ese enfoque de también la necesidad y cómo te lleva a estar en el narcotráfico. Y de cómo utilizas personas que probablemente tienen necesidades sociales, como lo son los viejitos, como lo son los propios estudiantes, necesidades económicas. Vulnerables, y los envuelves en procesos donde estás cooperando con una red de lavado. Correcto. Que volvemos aquí. La gente que está metida en el mercado del narcotráfico en Puerto Rico en los niveles bajos son personas que están sumamente vulnerables en lugares de una altísima desventaja social, pero no estamos viendo que haya un combate a esos grupos que están en las altas esferas lucrándose del producto y desgraciadamente de la sangre y de las muertes de todos estos muchachos y de todas las personas inocentes que caen. Franco y directo, desde su punto de vista, en Puerto Rico existe una escala alta de narcotráfico en este paraíso terrenal. ¿Existe ese paraíso para los narcotraficantes estar aquí, vivir aquí, tener ese tipo de negocios en nuestro país? Ciertamente. Yo creo que no podemos ser ingenuos y creer que los narcotraficantes están en los carteles mexicanos y en los carteles colombianos. Mira, personas como Angelo Millones, se me olvida ahora el nombre del otro que era muy de apellido Agosto, que era muy alto en la jerarquía de los narcotraficantes en América Latina, Figueroa Agosto. Tienes un montón de personas que viven del narcotráfico, que ciertamente no van a estar anunciándolo, que van a tener otro tipo de negocios, que van a dedicarse a otra rama, a otra industria, pero que están manejando ese negocio desde Puerto Rico. Puerto Rico es un puente. Puerto Rico tiene un mercado interno del narcotráfico, el cual obviamente es muy difícil contabilizar, porque esto es un negocio clandestino, pero tiene que moverse. Si aquí habla una vez la DEA de que cuando desarticularon el punto un negocio de droga, clandestino hasta cierto nivel. Claro, pero aquí habló una vez la DEA de que el negocio de Angelo Millones en Bayamón generaba $1 millón semanales. Y entonces tú empiezas a multiplicarlo por todos los demás puntos que pueden vender más o menos. Pues tú tienes que estar moviendo unas cantidades de dinero terribles. Y nuevamente, como mencioné, ese dinero se mueve al resto de la economía. La gente come, la gente va al médico, la gente va al cine, la gente tiene carro, echa gasolina. Claro. Por lo tanto, ese dinero, ese flujo va a estar en nuestra economía inevitablemente. Tenemos que pensar, ok, voy a atacar a los que venden, pero a mí me interesa cuándo atacas a los que distribuyen, cuándo atacas a los que financian, cuándo atacas a los que están arriba en la cadena. Sí, nosotros habíamos mencionado, esto es un problema multidimensional, porque está el asunto de salud, está el asunto social, de impacto económico, está lo de lavado de dinero, el aspecto criminal, y eso lo convierte en un problema interagencial, que tiene que haber una estrategia interagencial unificada.
unificada, pero tenemos el asunto, la relación también de que hay una estrategia local, pero hay una estrategia federal también, y con el agravante de que Puerto Rico yo lo veo que autoexcluido de la conversación internacional sobre el problema del narcotráfico. Ciertamente la condición política de Puerto Rico pues tiene que ver con eso, y hay unas áreas que son ocupadas por las autoridades federales. Puerto Rico con pues, una visión distinta del problema. Con una visión probablemente distinta, y a mí hay veces que me da miedo cuando dicen, sí, trajeron a la gente que viene de Colorado o de Nuevo México. Está bien, el narcotráfico con los carteles mexicanos tiene unas características que no necesariamente son las que tenemos aquí. Y ahí pues tenemos que ser sabios. Sí. Puerto Rico tiene que insertarse. Puerto Rico tiene que insertarse en un montón de áreas para poder discutir los problemas regionales. Mira, Puerto Rico no es el único país del Caribe con el problema, ni la República Dominicana, también Jamaica le pasa, también las Islas Vírgenes Británicas, y sigues bajando la cadena en el Caribe, y hay un montón de islas que son puentes para Europa, que son puentes para otros sitios. Así que tenemos que ver distintas iniciativas. Tenemos que mirar el problema, uno, desde el punto de vista económico. ¿Qué herramientas tiene el gobierno de Puerto Rico para atacarla? ¿Qué prioridad tienen estos delitos económicos al momento de tú hablar, por ejemplo, de la unidad de crímenes financieros, de crímenes económicos en el Departamento de Justicia? ¿Ellos están mirando narcotráfico o se están concentrando en el gran problema de evasión contributiva, o en qué se están concentrando? La política pública lo define. Tienes que mirarlo en la policía. ¿Qué queremos en la policía? Darle la seguridad a la gente de que no los van a asaltar en la noche, o vas a irte en una guerra frontal con los puntos. Los puntos no son bobos. Si yo veo que llegaron las patrullas, me voy y me mudo. Eso yo creo que quedó demostrado de mano dura con el crimen. Sí. Me mudaste los puntos a otros lugares más remotos, pero la gente llega. Y el discurso político, el de político partidista y el de política pública, es muy superficial, porque aquí los mismos políticos se sientan, no saben, no están bien orientados y capacitados los que trabajan sus planes de gobierno, sus plataformas de gobierno, políticas, para poder desarrollar unas estrategias para enfrentar las organizaciones criminales, ¿no? Entonces, se queda muy superficial. Y cuando vienes a ver, hay mucha expresión de que sí, todos estamos en contra del narcotráfico y todo, pero se queda en papel. Cuando tú ves el presupuesto, la verdadera política pública está en el presupuesto, no está en la orden, en la expresión del Ejecutivo, no está en el proyecto de ley. Cuando tú ves el presupuesto que dice, se asigna tanto dinero para una actividad, esa es la política pública del gobierno. Mira, Voy a tomar un ejemplo bien simple de la guerra contra las drogas. Yo creo de una de las frases que más duro le dieron como ese discurso simplista. Dile que no a las drogas. Mira, eso y nada es lo mismo. Dile que no a las drogas cuando tú estás en un lugar donde no hay oportunidades económicas, sí. Cuando tu papá y tu mamá no consiguen trabajo, no salen de la dependencia del Estado. ¿Cuántos millones invirtieron en esa campaña? Pero lo que va dirigida también es al uso, al consumo, no necesariamente a no ser parte del negocio de la droga. Pero aún así es un discurso bien simplista, en vez de sí. Entonces no le... Además que esa es su estrategia para atacar el crimen también, y no funciona. Es un discurso para cumplir con que hicimos una campaña. Pero es cosmética otra vez. En esa temática. Volvemos aquí al mundo cosmético. Si yo quiero atajar este problema, yo tengo que meter empleo, yo tengo que meter un componente obviamente psicológico. Claro. Tengo que meter un componente educativo que va más allá de tú simplemente tener a alguien diciendo dígale que no a las drogas y los nenes aplaudiendo en la escuela. Y la realidad social de esa comunidad es otra y económica. O sea, lo que pasa es que también hay que dejar de idealizar la imagen del alto mando en las drogas, porque también tenemos un discurso donde vemos que ese es
el punto final donde tú puedes estar en esa estrata. Entonces nosotros mismos en los medios de comunicación, en las películas, en la música, nosotros idealizamos la imagen del narcotráfico. El glamour que proyecta Hollywood con relación a la vida de los narcotraficantes. Cuando tú ves el niño, la niña que crece dentro de este mundo, idealiza que ese mundo es ese, como bien mencionan, el glamour, el dinero, el prestigio. Entonces los ponemos como unas heroínas dentro de este proceso y unos héroes dentro de lo que es el glamour de los artistas urbanos, el aspecto social. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos de esos niños que ven esta imagen de este antihéroe, ¿verdad?, que puede ser el dueño del punto o el que está en ese mundo, probablemente no tienen la alternativa de entender que puede haber otra realidad para ellos. Y entonces tenemos un problema social ahí enorme. Tú tienes que atacar esto desde un montón de sectores. La banca lo está atacando haciendo un esfuerzo enorme por identificar transacciones sospechosas y clientes sospechosos y por reportarlo, porque así es la obligación de ley que existe con la ley patriota. Hay otras áreas de la economía que deberían entrar. Nuestra profesión legal. Nosotros tenemos que darle una mirada de nuevo bien importante en el para quién trabajamos. Trabajamos para defender personas que han delinquido o trabajamos para defender estructuras organizadas criminales. ¿Quién nos está pagando? Y esa es una perspectiva que he traído en el Colegio de Abogados en un curso de ética. O sea, hay muchas áreas de nuestra sociedad que tenemos que empezar a abrir los ojos, de no caer en esta coyuntura de aceptación, en esta cultura de mientras no me toquen a mí no hay problema. Exactamente. Tenemos que empezar a ver esto desde un punto de vista integral. Tenemos que crear oportunidad económica en el país para que estos muchachos no vean que ser el runner del punto es la única alternativa posible. Pero es que mira, tú tienes el Departamento de Educación Pública que está estructurado para enviar a la gente a la universidad y no entienden el mercado laboral y las demandas del mercado laboral. Tienes un nivel bien alto de deserción en la escuela, en high school, de jóvenes que tienen una necesidad de insertarse en el mercado laboral porque su realidad social, socioeconómica, dicen, yo tengo que ir a trabajar, yo quizás no pueda llegar a la universidad. Y ven el currículo y ven lo que le ofrece la escuela pública y dicen, esto a mí yo no consigo trabajo con esto. Pero entonces ven otra alternativa, que es el negocio del narcotráfico, el Departamento de Educación y dentro de su estructura curricular que no cubre todas las necesidades. Hablamos mucho de los distintos tipos de aprendizaje, los distintos tipos de jóvenes que llegan hoy día, el cambio generacional, la expectativa y cómo aprenden estos nuevos jóvenes, pero continuamos con un sistema educativo arcaico donde no se le cubre las necesidades, inclusive se desvincula completamente de lo que es el mundo universitario y lo que bien mencionó de lo que es preparar a estos jóvenes para el campo profesional. Sí, hay unos programas como DECA y Comercio que los adiestran desde que están en la escuela superior, pero la generalidad es que mientras quiten la música, el deporte, otros tipos, el arte, otros tipos y otros medios de aprendizaje y cultura. La educación vocacional, que es bien importante, no lo van a ver así. No todo el mundo tiene que entrar a la universidad. Exacto, y educación vocacional se abandonó. Y hay una serie de áreas donde no vas a generarle oportunidades. Yo creo que le hacemos un flaco servicio a nuestra niñez. Sí, definitivo. Hablándole de unas cosas que después cuando crecen no las vas a encontrar. Sí. Y yo creo que es bien triste el caso de mucha gente, no solamente con educación de escuela superior, con educación universitaria, que lo único que tienen de oportunidad es o ponerse a hacer videitos por YouTube o irte a trabajar a un negocio de comida rápida. Sí. Porque tampoco están respondiendo a las demandas reales del mercado, las universidades. Están graduando ahí a lo loco profesionales, están pensando en su matrícula y volviendo al programa de educación vocacional,
que debería estar orientado para proveerle herramientas para jóvenes que puedan insertarse de manera inmediata, y los hay demanda para ello, para profesiones vocacionales que no necesariamente tienen necesitan tener un bachillerato. También tenemos el mercado laboral que tampoco nos hace un buen servicio a las universidades, porque tú gradúas profesionales y después cuando van al campo ven que en posiciones que se supone que tengan X preparación, tienen a cualquier persona, cuando hay profesionales preparados en esa área. No hubo hace poco una controversia con la esposa del exsecretario de Corrección, Eric Rolón, que una persona se está ganando X cantidad de dinero y qué preparación tiene. Ve, un ejemplo, pero así pasa en muchas áreas. Tú tienes estudiantes que los gradúa voy a hablar de mi área, de investigador forense, pero cuando vas al negociado, a quien contratan tiene X, no tiene preparación, o la preparación es en administración de empresas. En el caso del narcotráfico, preparado en esa área, los jóvenes ven la remuneración inmediata. No, claro, ves que por poco ese esfuerzo. Es el síndrome de la satisfacción. Además de la aceptación en una estructura social jerárquica que entonces tienes que tener, valga la redundancia, un vehículo nuevo, las últimas tenis de moda. Entonces el joven se enfoca en lo que le genera dinero, y entonces lo que te posiciona, y no ven que para tú lograr ciertos estatus pues necesitas un tiempo de sacrificio. No, lo queremos de inmediato, porque es lo que yo estoy viendo en los medios a mi alrededor, y es a lo que tengo necesidad y aspiro, es mi expectativa. Mira, se nos ha ido más de una hora, aunque no lo crean, en nada, y si seguimos, estamos 2 horas, y lo que hemos hecho es tocar superficialmente el problema, porque así de complejo es, y esto es solo una pieza muy importante en toda la cadena de lo que que es la industria del crimen, no en Puerto Rico, en todo el mundo. Así que, Milton, te agradezco muchísimo. Gracias, Milton. Es súper interesante que hayas estado y que hayas aceptado la invitación. Y es una invitación abierta. Gracias, estamos más que dispuestos a volver. Quiero hacerle una exhortación, si hay estudiantes de justicia criminal viendo el podcast, que una de las áreas donde hay demanda es el área de crímenes financieros. Especialícense en todo lo que tiene que ver en prevención de fraude y en prevención de lavado. Mire, las instituciones financieras están buscando personas con ese tipo de adiestramiento. Esto es un área del crimen. La gente se concentra en esta imagen de CSI y de toda esa cosa, de ser medio detective y todo. Mire, oye, que mucho daño nos hace. Cuando hay tantas ramas que pueden seguir dentro de lo que es este campo. El fraude es un área tan amplia y tiene que ver directamente con investigación forense, porque usted tiene que levantar pruebas, usted tiene que defenderla y tiene que investigarla. Así que insto a los muchachos del grupo de justicia criminal a que vean esa alternativa, y muchachas ciertamente, a que vean esa alternativa como una alternativa vocacional real y muy funcional. Interesante. Sí. Pues le extiendo la invitación, Milton, a que luego podamos hacer algún tipo de actividad que impacte a nuestro estudiantado del área de justicia criminal, tanto a nivel subgraduado como graduado, y que también puedan ver estas opciones dentro de lo que es el campo. Pues vamos, estoy comprometido con Excelente. ustedes, vamos a hacerlo. Agradezco nuevamente la invitación, tanto a Ivonne como a Francesca, de tenerme aquí en esta mañana. Gracias a usted. Pues nada, ya saben, el próximo jueves, aquí desde la Biblioteca Jesús T. Piñero, a las 11, por ahí, después de las 11 de la mañana, con un cafecito en mano. Los vemos la próxima semana. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Gracias. Gracias.